Álvaro observaba la pantalla en silencio. El gráfico había caído con una precisión casi cruel, borrando en días lo que había tardado meses en construir. No era la primera vez que le ocurría, pero esta vez dolía diferente, porque en el fondo sabía que no había sido mala suerte, había sido una mala decisión. Horas antes, esa misma inversión parecía perfecta. Datos positivos, opiniones optimistas, todo encajaba. O eso creía. Ahora, frente al resultado, una pregunta empezó a tomar forma en su mente. ¿Por qué siempre parecía tomar decisiones correctas, que acababan mal? El reflejo de la pantalla iluminaba su rostro mientras repasaba mentalmente cada paso. No había sido impulsivo, o eso pensaba. Había leído, había comparado, había esperado, pero algo no había visto. Algo que otros sí parecían entender. Porque mientras él perdía, otros construían patrimonio con una calma que no dependía del azar. Y esa diferencia empezaba a incomodarle más que la pérdida en sí. Esa noche, cerró el portátil sin buscar más información. No necesitaba más datos. Necesitaba entender cómo pensaban los que sí acertaban de forma consistente, porque intuía algo inquietante. El problema no estaba en el mercado, estaba en su forma de decidir, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría completamente su relación con el dinero. A la mañana siguiente, Álvaro se sentó en una cafetería con el portátil abierto frente a él. El aroma del café recién molido llenaba el ambiente, mientras el murmullo de conversaciones ajenas creaba un ruido constante de fondo. En la pantalla tenía varias pestañas abiertas. Noticias financieras, gráficos, opiniones de expertos, todo parecía indicar que estaba informado, pero algo no encajaba. Álvaro empezó a revisar la inversión que había fallado, leyó artículos antiguos, analizó comentarios, observó el comportamiento del precio antes de entrar, y poco a poco apareció una sensación incómoda. No había tomado la decisión basándose en un análisis real. Había tomado la decisión porque todo parecía indicar que era buena. El problema no era la falta de información, era la ilusión de entender, porque tener datos no es lo mismo que saber interpretarlos. Álvaro se recostó en la silla y miró a su alrededor. Personas con portátiles, teléfonos mostrando gráficos, conversaciones sobre dinero, todos parecían estar tomando decisiones. Pero ahora veía algo que antes no percibía. La mayoría no analizaba, reaccionaba, y en ese momento entendió una diferencia clave. Los inversores profesionales no buscan tener más información, buscan tener mejores criterios para filtrar esa información. Álvaro cerró varias pestañas del navegador. Necesitaba algo distinto, no más datos. Necesitaba un sistema, porque sin ese marco, cada decisión seguiría dependiendo del ruido. Esa misma tarde, Álvaro caminaba sin rumbo por una calle llena de escaparates. El ruido de la ciudad era constante, pero su mente estaba en silencio. Pensaba en algo simple. Si la información no era suficiente, ¿qué usaban realmente los inversores para decidir? Se detuvo frente a un escaparate oscuro, donde su reflejo aparecía distorsionado por el cristal, y entonces recordó una frase que había leído horas antes. Antes de invertir, define qué tiene que pasar para que pierdas. Álvaro frunció el ceño. Siempre había pensado en cuánto podía ganar, nunca en cómo podía perder. Volvió a su apartamento, abrió el portátil y tomó una hoja en blanco. Escribió una pregunta. ¿Por qué esta inversión podría salir mal? Al principio no supo qué responder, pero poco a poco aparecieron ideas, riesgo de mercado, decisiones externas, expectativas irreales. Por primera vez, estaba mirando la inversión desde otro ángulo, y en ese momento comprendió algo fundamental. Los inversores profesionales no se enfocan primero en el beneficio, se enfocan en el riesgo, porque el dinero no se construye solo acertando, se construye evitando errores que destruyen capital. Pero aún faltaba algo: saber cuándo una oportunidad merece realmente la pena. Al día siguiente, Álvaro decidió analizar una única oportunidad. No buscó más, solo una. Todo parecía encajar.
Gráficos alcistas, comentarios optimistas, promesas implícitas de crecimiento. Pero esta vez no miró el precio primero, miró el contexto. ¿De dónde venía esa oportunidad? ¿Por qué ahora? ¿Quién hablaba de ella? Cuanto más analizaba, menos clara parecía. Había entusiasmo, pero poco fundamento. Opiniones, pero pocos datos sólidos. Antes habría interpretado eso como una señal positiva. Ahora veía ruido. El tipo de ruido que crea la sensación de oportunidad sin base real. Escribió en su libreta: no todo lo que sube es una oportunidad. Comprendió algo incómodo. Muchos errores no parecen errores cuando se toman, parecen decisiones correctas en el momento. Y ahí está el peligro. Los inversores profesionales no buscan oportunidades constantemente. Descartan la mayoría, porque una mala decisión puede destruir meses o años. Pero entonces surgió otra pregunta. ¿Cómo saber cuándo sí lo es realmente? Esa noche, Álvaro escribió 3 palabras en su libreta: probabilidad, riesgo, retorno. Hasta ese momento solo había pensado en ganar. Ahora entendía que eso era incompleto. Empezó a analizar una oportunidad con ese filtro. ¿Cuál es la probabilidad real? ¿Qué puede salir mal? ¿Compensa el riesgo? Las respuestas no eran claras. Y eso también era una respuesta. Por primera vez no sentía urgencia, sentía control, porque estaba evaluando antes de entrar y comprendió algo clave. No necesitas acertar siempre. Necesitas decisiones donde el resultado positivo sea más probable. Eso cambia todo. La inversión deja de ser intuición, se convierte en probabilidades. Y entonces sintió algo nuevo. No estaba perdiendo oportunidades, estaba evitando errores. Pero aún faltaba algo. ¿Qué hacer después de decidir? Álvaro revisó una inversión pasada. No había fallado al entrar. Había fallado al quedarse. Recordó cómo empezó a caer y cómo decidió esperar, convenciéndose. Evitar la pérdida dolía, y eso lo atrapó. Entonces lo vio claro. Nunca había definido cuándo salir, solo cuándo entrar. Escribió: si pasa esto, salgo, sin negociar. Porque el problema no es equivocarse, es quedarse en el error. Entendió que muchas pérdidas vienen después de decidir, y eso cambia todo. Pero surgió otra pregunta. ¿Por qué, aún sabiendo esto, la gente no lo aplica? El apartamento estaba en silencio. Álvaro miraba su libreta. Tenía sistema, tenía reglas. Entonces, ¿por qué antes no lo seguía? Recordó momentos concretos, impulsos, errores, decisiones emocionales. El enemigo no era el mercado, era interno, era emocional. Los inversores profesionales no eliminan emociones, las controlan, crean estructuras, no confían en el momento, confían en decisiones en frío. Álvaro escribió: no confiaré en mis emociones al decidir, porque invertir no es saber, es comportarse correctamente, y eso es lo difícil. Pero aún faltaba lo más importante: aplicarlo con dinero real. Frente al portátil, Álvaro dudaba. Tenía todo claro, pero ahora había dinero real. El pulso se aceleró, las dudas aparecieron. Miró su libreta. Ahí estaba el plan. Sintió la tentación de cambiarlo, pero se detuvo. El sistema se prueba cuando cuesta. Respiró y ejecutó exactamente como había definido, sin cambiar nada. El clic fue seco, pero algo cambió. Ya no reaccionaba, ejecutaba. Sin embargo, una decisión no construye patrimonio, lo hace la repetición. Las semanas pasaron, sin emoción, sin impulsos, solo repetición. Mismo proceso, menos errores, más claridad. Invertir bien no es emocionante, es estable. Errores pequeños, controlados. Y apareció algo nuevo: confianza, no en el mercado, en su sistema, porque ya no dependía de acertar, dependía de ejecutar. Y eso lo cambia todo. Pero aún faltaba una pieza final. Álvaro miraba la pantalla en calma.
Ya no perseguía, esperaba, seleccionaba, había dejado de reaccionar, había empezado a decidir, y lo más importante, había dejado de cometer errores evitables, porque la mayoría pierde por falta de estructura, no de oportunidades. Entendió la verdad. La ventaja real no está en encontrar, está en ignorar. Invertir no es inteligencia, es criterio. Si has llegado hasta aquí, hay algo importante que ya has entendido. Invertir no va de encontrar la oportunidad perfecta, va de tomar decisiones con criterio, y eso no se construye en un solo momento. Se entrena, poco a poco, decisión a decisión. Ahora quiero proponerte algo muy simple. La próxima vez que veas una oportunidad, no te preguntes cuánto puedes ganar. Pregúntate primero qué puede salir mal y observa cómo cambia tu forma de decidir. Si este contenido te ha hecho ver el dinero desde otra perspectiva, suscríbete. Aquí no hablamos de suerte ni de promesas rápidas. Hablamos de construir criterio real. Dale like si quieres más contenido así y escribe en los comentarios si decides con criterio o por impulso, porque a veces una sola pregunta puede cambiar tu futuro financiero.